Muy bien. Gloria a Dios, gloria a Dios. Él nunca deja de sorprendernos. Dios sigue siendo bueno siempre en nuestras vidas. ¿Cuántos recibieron un librito de estos? ¿Cuántos? Levanten la mano. Si le hace falta a alguien, por favor, pídalo. Pero yo quiero pedirle, cuídalo mucho, por favor, porque este es un esfuerzo que hemos hecho durante meses de trabajo también. Mi esposa me ha ayudado, a mis hijas, la hermana Mimi. Es un trabajo que hemos hecho con mucho esmero para ustedes. Y en vez de que estén apuntando ahí con una hojita, toda la serie va a estar aquí, ¿ok? Y ustedes van a estudiar en su casa, van a meditar lo que han aprendido, porque no solamente se trata de que vengas y escuches lo que yo te digo. Yo quiero retarte para que tú también estudies la palabra de Dios, amén, y que tú medites en lo que yo voy a decir, que analices lo que yo voy a decir, si verdaderamente está en las Escrituras. Pues sean bienvenidos todos, también a los que nos están viendo por medio de las redes sociales en línea. Quiero decirles bienvenidos. Yo sé que Dios tiene una palabra para sus vidas. Y sabes, vivimos en una época donde el tema de la segunda venida de Cristo despierta mucho interés. Hay libros, hay películas, hay conferencias, hay videos y muchas veces cuando escuchamos hablar sobre el regreso de Cristo, lo primero que se nos viene a la mente, ¿qué es? Pues la bestia, el número 666, las guerras, rumores de guerras, terremotos o una cronología de acontecimientos, ¿no es así? Pero hoy quiero que veamos qué es lo que Jesús quiere que pensemos acerca de la segunda venida. Porque Él habló muy claramente acerca de estas cosas. Y como pastor yo quiero predicar de acuerdo a la palabra de Dios. Porque como te decía, hay muchas cosas, hay mucha información hoy en nuestros días. Y mi temor es que tú te vayas a desviar y vayas a escuchar cosas que no son bíblicas. Y más que animarte, te vayan a perturbar tu alma. Porque Jesucristo, escúchame, siempre fue ese buen pastor que más que asustar a su gente, la animó para que siguiera adelante confiando en Él, aún en los tiempos difíciles. ¿Lo puedes creer? Entonces, por eso hoy quiero que veamos lo que Jesús quería que pensaran sus discípulos cuando habló de su regreso. Y hoy comenzamos, ¿verdad? Y he titulado esta serie Esperando al Rey. Dicho sea de paso, si vas allí a tu librito en la página 11, ahí puedes encontrar el inicio de la serie y puedes escribir, ¿verdad? Ahora yo no te voy a estar diciendo, escribe esto, tú lo vas escribiendo ahí. Pero la idea principal es que la esperanza del regreso de Cristo no fue dada para alimentar nuestra curiosidad, sino para transformar nuestra manera de vivir el día de hoy. ¿Cuántos dicen amén? Y durante esta semana no vamos a empezar preguntando ¿qué dice tal postura? Vamos a comenzar preguntando ¿qué dijo Jesús? Porque si entendemos primero las palabras de Cristo, podremos comprender mucho mejor todo lo que enseñaron los apóstoles, lo que enseñó el apóstol Pablo, lo que enseñó el apóstol Juan en Apocalipsis. Y mi propósito hoy, escúchame, no es convencerlos de una postura escatológica. Mi propósito es que al terminar estos mensajes, todos salgamos con un deseo más grande de vivir para Él mientras esperamos su regreso. Ahora quiero que vayamos a Mateo capítulo 24. Vamos a estar viendo algunos pasajes durante esta serie con respecto a la venida de Cristo, lo que dijo Jesús, lo que dijo el apóstol Pablo, lo que vemos en Apocalipsis. Pero vamos primero a Mateo 24, lo que enseñó Jesús. Ahora yo quiero que te imagines por un momento este pasaje, este capítulo. Es Jesús está en el templo. Antes de estar en el capítulo 24, Él está discutiendo en el capítulo 23 con algunos líderes religiosos. Él está
teniendo ciertas discusiones y él sale del templo y él nunca más va a volver a entrar ahí a ese templo. Y vemos que los discípulos, mientras están ahí con Jesús y están en esos lugares, se quedan asombrados, maravillados de la arquitectura, de los edificios tan imponentes que había en ese tiempo. Y van saliendo de ese lugar y ellos se dirigen hacia un lugar muy especial que ahorita les voy a decir cuál es en la lectura. Pero quiero que te imagines ahí, si pueden poner esa imagen, mientras están ahí en el Monte de los Olivos. Esta es la imagen que tienen los discípulos. Ven allá a lo lejos la ciudad de Jerusalén. Obviamente ese no es el templo que estaba de Salomón, pero era algo muy imponente y algo muy bello. Entonces, desde ese lugar nace el discurso del Monte de los Olivos y es donde Jesús le responde ciertas preguntas con respecto al fin del mundo. Ahora, yo quiero que te imagines por un momento que estás en ese lugar. Yo recuerdo cuando fui a ese lugar, tuve ese privilegio de ir el año pasado y yo me imaginaba que estaba escuchando las palabras del Señor Jesús. Y de esa manera yo quiero que te imagines, te metas en el mensaje y puedas escuchar lo que Cristo tiene que decirte el día de hoy. Amén. Entonces vamos a Mateo 24 del 1 al 3. Dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Número 2, respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, fíjate lo que les preguntan, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces, en primer lugar, número 1, Jesús comienza cambiando la mirada de sus discípulos, la perspectiva de lo terrenal por lo celestial. Y leemos que los discípulos salen del templo y hacen algo muy humano, empiezan a admirarse de todo lo grandioso, como te decía, que había en ese lugar, en ese templo. Entonces los discípulos empiezan a admirar el edificio. No era un edificio cualquiera, déjame decirte. El historiador judío Josefo cuenta que algunas piedras medían más de 10 metros de largo. El templo brillaba con el reflejo del sol. Los discípulos probablemente pensaban: este edificio nunca va a ser destruido. Pues mira la imponencia, lo grande, lo asombroso que está. Pero Jesús responde con unas palabras que seguramente los dejó en silencio a todos. ¿Y qué les dice Jesús? No quedará aquí, ¿qué les dijo? Piedra sobre piedra. Qué contraste, ¿no? Ellos admiraban lo temporal, Jesús veía lo eterno. ¿Y cuántas veces nosotros hacemos exactamente lo mismo, iglesia? Nos impresionamos por las cosas que vemos: una buena economía, una buena casa, un buen carro, un buen negocio, una buena salud, una buena posición, la estabilidad que tenemos, y admiramos la estabilidad que otras personas tienen. Y decimos: wow, esa persona la está rompiendo, como decimos, está triunfando. Y sin darnos cuenta, empezamos a pensar que esas cosas van a ser para siempre. Pero déjame decirte que todo lo que hay en este mundo es pasajero, no es para siempre. Hay algo más eterno, y es lo que Jesús quiere mostrarnos aquí. Jesús nos recuerda que todo lo terrenal es pasajero. Solo hay un reino que jamás será destruido, y es el reino que le pertenece a Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nuestra esperanza debe de estar en el Hijo de Dios, en el Hijo de Dios, aquel que pagó el precio por nuestro rescate. Entonces, ¿qué aprendemos de estos primeros pasajes? Que nuestra seguridad no debe depender de las cosas materiales. Qué bueno que tengas cosas
materiales. Y me alegra que Dios te bendiga en ese aspecto, pero no es lo más importante. Cristo es más importante que cualquier edificio. Cristo es más importante que este templo, porque muchas veces adoramos los templos. Oh, que nadie se suba ahí al lugar santo porque nomás el pastor puede pisar esa área. No, 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 no. Cristo es más importante que cualquier edificio. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo temporal pasará, es lo que podemos aprender. Después leímos que llegan al monte de los olivos, y entonces ahí es donde le preguntan los discípulos en el capítulo 3. Les dice estas preguntas: ¿cuándo serán estas cosas? Fíjense que le preguntan: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Pareciera como que es una sola pregunta, pero en realidad son tres preguntas que le hacen a Jesús. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces, ellos pensaban que todo esto iba a ocurrir en un solo tiempo. O sea, iba a haber señales y luego después iba a venir Jesucristo en ese mismo instante. Pero ahora nosotros lo entendemos que no es así. Ha pasado un lapso de tiempo para ver todas las profecías cumplidas y otras que están por cumplirse, porque en este momento la iglesia está en la espera de su rey, de su Salvador. Ahora, Jesús les va a dar una respuesta mucho más profunda, no para satisfacer su curiosidad, sino para prepararlos para lo que venía en sus vidas. Entonces, en segundo lugar, Jesús nos enseña cómo vivir mientras esperamos su regreso. Mateo 24 del 4 al 14. Fíjate cómo dice, y quiero que prestes atención a la palabra de Dios, que no te pierdas, porque esto es muy importante. Son pasajes que no son tan fáciles de entender, pero con la ayuda del Espíritu Santo vamos a entenderlos. Dice el verso 4: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Verso 5: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, o sea, no se preocupen, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún, que dice, no es el fin. Verso 7: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será, que dice, principio de dolores. Es como una mujer que está embarazada, pone el ejemplo, principio de dolores. Cuando están esos dolores llegando, es el anuncio de que está por nacer ese bebé. Yo recuerdo cuando Lucas nació, mi esposa le llegaron los dolores, pero tardó todo un día para nacer Lucas, pero por fin llegó. No quería salir del vientre de su madre. A diferencia de Camila, cuando nació, en un instante vinieron los dolores y en un instante salió rápidamente. Entonces, los principios de dolores pueden prolongarse o pueden ser rápidos, pero eso no quiere decir que no va a llegar. Es esa promesa. Verso 9: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Verso 10: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros, ¿qué dice? Se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor, que dice, de muchos se enfriará. Es lo que está pasando. Ha habido personas que tienen un buen corazón para ayudar a otros, pero ¿qué es lo que pasa? Hay gente que quiere hacer daño a través de eso, del buen corazón, y ¿qué es lo que pasa? Empieza a enfriarse la actitud de servir hacia otras personas. Luego dice, verso 13: mas el que persevera, ¿qué dice? Mas el que persevere, ¿hasta dónde? Hasta el fin. ¿Qué dice? Será salvo. Quiero que subrayes ahí ese pasaje. Y ahorita vamos a hablar de esto. Y será predicado, dice el verso 14,
este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces, ¿qué dice? Vendrá el fin. Y aquí quiero que notemos algo. La primera palabra de Jesús en todo este pasaje, la primera frase no fue calculen fechas, ni dijo hagan una línea de tiempo A, B, C, D. No, la primera palabra fue mirad que nadie los engañe. ¿Están siguiendo ahí la palabra de Dios? Dice mirad que nadie los engañe. ¿Por qué? Porque el mayor peligro de la iglesia, no, escúchame, no van a ser los terremotos, no van a ser las guerras ni el hambre. El mayor peligro será el engaño espiritual. Por eso, en primer lugar, ahí pone una palomita: no se dejen engañar. ¿Me escucharon, iglesia? No se dejen engañar. Jesús dice que aparecerán falsos cristos. No dice un falso Cristo, falsos, hablando en plural. Falsos cristos, falsos maestros, personas que hablarán en nombre de Dios. Esas van a ser señales. Eso significa que la iglesia, escúchame, debe de aprender a conocer esta verdad. Si tú conoces esta palabra, la escudriñas, la lees, nadie te va a engañar tan fácilmente. Porque el creyente que conoce la voz del buen pastor no sigue voces extrañas. ¿Están aquí conmigo? Por eso dice Juan 10, 27 al 28: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué dice? Y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, cuando tú y yo aprendemos a escudriñar la palabra de Dios, a vivirla, no nos van a poder engañar tan fácil esos falsos maestros. Hoy vivimos, como te decía, rodeados de un mundo lleno de tanta información. Escuchamos predicaciones por internet, videos, redes sociales, conferencias, pero nuestra autoridad final no es un predicador. Nuestra autoridad final es esta palabra que no cambia. El cielo y la tierra pasarán, dice, mas mi palabra jamás pasará. Segundo lugar, no vivan dominados por el miedo, les dijo Jesús. Jesús habla de guerras, de rumores de guerras, de terremotos, de pestes, y luego dice algo muy importante: pero aún no es el fin, es el principio de dolores. Qué frase tan llena de calma, porque Jesús nunca quiso que sus discípulos vivieran en temor por las noticias. Quiso que entendieran que estas cosas ocurrirían antes de su regreso. No sería ya en sí el regreso, sino van a ocurrir antes de que Él venga. Porque escúchame, cada generación ha visto guerras, cada generación ha visto hambrunas, cada generación ha visto enfermedades, pandemias, desastres. Pero el pueblo de Dios vive en esperanza. Vive confiado porque sabe que la historia no está fuera de control. Cristo sigue siendo Rey por sobre todas las naciones. Imaginen un barco en medio de una tormenta. ¿Puedes imaginar que tú vas ahí en ese barco y de repente vienen las olas y vienen impetuosas esas olas y el barco se empieza a mover de un lado para otro? Y eso me imagino que puede dar miedo, puede traer temor. Pero algo que lo que pueden confiar los que van en ese barco es que el capitán va con las manos bien agarradas del timón y él va con esa seguridad que los va a llevar a puerto firme. Así vive la iglesia. No negamos que hay tormentas, pero sabemos quién gobierna el barco. Jesucristo, otra vez quiero decirlo, sigue sentado en su trono. A Él no se le pasa nada. De ese lugar perseveran hasta el final. Perseveren hasta el final, les dijo Jesús. Mira cómo dice el verso 13. El que persevere hasta el final, hasta el fin, ¿qué dice? Será salvo. Entonces, ya hemos estudiado este pasaje. No significa que ganamos nuestra salvación por resistir. Significa que la perseverancia es la evidencia de una fe verdadera. Es muy diferente.
El verdadero creyente sigue confiando en Cristo aún en medio de la oposición. Y es por eso que es bien importante que les dice, perseveren hasta el fin. Porque mientras que estamos en la era de la iglesia, estamos en un tiempo de prueba, de fuego, donde serán probados los que asisten aquí. Los cristianos, los verdaderos cristianos, van a ser probados. Porque puedo asegurar que aquí hay muchas personas que asisten, pero no son verdaderos discípulos de Cristo. No son verdaderos creyentes. Tal vez se han ambientado porque les gusta, les agrada la comunidad de fe, encuentran fortaleza, ánimo, y cuando tienen tiempo, pues están aquí, pero no han tenido un compromiso real con Cristo. Entonces las pruebas son una evidencia de en quién estamos poniendo nuestra confianza. Es como la parábola del trigo y la cizaña, crecen al mismo tiempo, pero la prueba de fuego es cuando vienen esas situaciones y cómo actuamos ante ellas. Y tú te podrás preguntar, bueno, pastor, pero aquí estaban algunas personas y se involucraron y ayudaron en esto y hacían tantas cosas, pero tal vez no tuvieron una experiencia real con Cristo. Tal vez se ambientaron o quisieron ser parte de algo de liderazgo, no sé, por tener esa oportunidad de ser vistos, pero tal vez nunca tuvieron esa experiencia genuina con Dios. Primera de Juan 2:19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces, mientras estamos aquí, mientras estamos esperando su venida, estamos siendo probados. La iglesia está siendo probada. Escúchame, tal vez algunos están pasando pruebas, enfermedades, problemas familiares, dificultades económicas, y sienten que quieren rendirse. Jesús les dice en esta hora, en esta mañana, hijo, no te rindas. Yo sigo siendo el rey. Yo estoy contigo. No te desanimes. Sigue adelante. Las cosas se tornan difíciles, sí, pero el Señor nos dice en esta mañana, sigue adelante, levántate, toma tu cruz y sígueme. Otra señal es que el Evangelio, dice, llegará hasta los confines de la tierra. Entonces, podemos poner ahí de que debemos de participar en la misión del reino. Jesús termina esta sección con una nota de esperanza, dice el verso 14, dice, y será predicado este evangelio en el reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces, dice, vendrá el fin. Mientras muchos solo ven oscuridad, Jesús ve el avance del evangelio. Mientras algunos solo hablan del mal, Jesús habla de la expansión de las buenas noticias. Pareciera que el evangelio está estancado, pero no es así. El evangelio está llegando a todos los rincones del mundo hoy en día, por si no lo sabías. Aún en los lugares más recónditos, más escondidos, los rincones más escondidos del mundo, ahí está llegando la palabra de Dios para traer consuelo, esperanza a aquellos que más lo necesitan. Aún en los países comunistas donde no se permite la Biblia, la palabra de Dios, aún ahí te aseguro que el evangelio de Dios está brillando. Entonces, hasta aquí Jesús todavía no ha hablado de gran tribulación ni de su manifestación gloriosa, si pusiste atención, pero ya nos enseñó algo muy importante, que la pregunta principal no es ¿cuándo vendrá Cristo? La pregunta principal es ¿cómo debo vivir mientras lo espero? Y eso es lo que quería que aprendieran sus discípulos y nosotros también. ¿Cómo debo vivir mientras lo espero? Y la respuesta de Jesús es clara: no te dejes engañar, no vivas con miedo, persevera en la fe y participa en la misión del evangelio. Y pase lo que pase, venga lo que venga, dice Jesús, vengan enfermedades, terremotos, guerras, pandemias,
no significa que he perdido el control. Yo sigo siendo el rey sobre todas las cosas. Entonces, hasta aquí Jesús nos ha dicho cómo debemos vivir mientras esperamos su regreso. Ahora cambia el tono. Comienza a hablar un poco de gran angustia y de una advertencia muy seria. Y quiero que observemos algo. Jesús no habla de estas cosas otra vez para producir miedo, sino esperanza, para preparar a su pueblo, a su iglesia. Porque eso hace un buen pastor, como les decía. No asusta a las ovejas, las prepara. Entonces, en tercer lugar, Jesús nos advierte sobre tiempos difíciles, tiempos de aflicción, y lo encontramos ahí en versos 15 en adelante. Yo quiero que prestes mucha atención a ese pasaje, que subrayes en tu Biblia si es posible, para que a través de eso Dios hable a tu vida, se meta la palabra en tu corazón. Dice la Escritura: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El 18, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de los que estén en cintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Verso 22, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días, que dice, serán acortados. Yo quiero que vayamos una vez más al verso 15, vete hasta el verso 15 otra vez, porque mira lo que dice: por tanto, dice, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Entonces, ¿a qué se refiere cuando habla de la abominación desoladora? Bueno, hay algo que podemos ver en Lucas capítulo 21, 20, nos da un poquito de más de claridad sobre este pasaje. Si tú vas a Lucas capítulo 21, verso 20, recuerda que en los evangelios, cada evangelio fue escrito con un propósito especial, un enfoque hacia diferentes personas. Mateo, su enfoque era hacia los judíos, y es por eso que hace mención de las profecías de Daniel y todo eso, porque los judíos entendían y sabían, tenían conocimiento de los profetas. Pero Lucas, su audiencia era hacia los romanos, hacia los gentiles. Y fíjate lo que dice el verso 20 del capítulo 21. Nos da un poquito más claridad. Dice: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, que dice, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces, cuando habla sobre la abominación desoladora, está refiriéndose a la destrucción del templo, la destrucción de Jerusalén. Y efectivamente, años después, cuando Jesús ascendió, sucedió esto, que el emperador Tito invadió Jerusalén y destruyó toda la ciudad, destruyó su templo. Y los historiadores dicen que él ofrecía sacrificio de cerdos en ese lugar que ellos consideraban muy santo. Y aquí podemos ver que las profecías de Jesús evidentemente se cumplieron en el año 70 después de Cristo. Ahora, aquí encontramos uno de los pasajes más debatidos del Nuevo Testamento, y quiero decirte algo con mucha humildad, ¿ok? A lo largo de la historia de la iglesia han habido hombres eruditos, hombres piadosos, que aman profundamente la Escritura, pero que difieren con respecto a este pasaje. Algunos consideran que su cumplimiento principal ocurrió, como yo te decía, en el año 70 después de Cristo, porque evidentemente está en la historia, fue destruido, y muchas personas sufrieron demasiado.
Hubo muchas muertes, miles de judíos murieron en esa destrucción. ¿Qué fue lo que hizo Tito? Los destruyó, los sacó, los despojó de su tierra y los sacó de ahí. Es por eso que ahí mismo en Mateo 24, verso 16, les advierte, dice: entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Les está advirtiendo que va a suceder algo muy desolador, pero al mismo tiempo les da esa confianza que Él va a estar con ellos. Bueno, otros interpretan este pasaje, escúchame, como que es algo del futuro, de una tribulación que va a haber en el futuro de 7 años literales, y eso es lo que vamos a estudiar más adelante. Y se cree que este pasaje se está hablando precisamente de estos 7 años de gran tribulación que va a haber sobre la tierra. Sea como sea la interpretación, de algo sí estamos 100% seguros: es que Jesús está preparando a su pueblo para permanecer fiel en medio de la crisis. ¿Están de acuerdo conmigo? Aún en el tiempo de Jesús los estaba preparando, pero este pasaje aplica para tiempos futuros. Yo lo que creo, humildemente, lo entiendo de esta manera. Sucedió lo de la destrucción del templo, pero es una sombra de lo que viene al final de los tiempos. Ahora, yo creo firmemente que desde el inicio de la iglesia, cuando Jesús asciende a los cielos, inicia la era de la iglesia. Y desde que inicia la era de la iglesia ha habido una guerra, una persecución en contra de su iglesia. Pero me hace recordar a Jesús cuando dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confíen. ¿Qué dijo Jesús? Yo he vencido al mundo. Por eso la tribulación no se limita, yo creo, a un futuro solamente de 7 años, sino que es algo en el cual es continuo. Pero obviamente yo creo que habrá una intensidad final de maldad cuando se vayan acercando esos tiempos. Aumentará el engaño, aumentará la persecución, aparecerá el hombre de pecado, como dice 2 Tesalonicenses 2. Se manifestará la oposición contra Cristo y van a suceder muchas cosas. Entre más vaya pasando el tiempo, se va a acrecentar, como te digo, la maldad. Y por fin va a venir Jesucristo por su iglesia. Pero sea cual sea la situación, sea la manera que sea interpretado, porque esas son doctrinas secundarias, escúchame. Lo más importante es que Cristo viene por su iglesia. Y tú tienes que estar seguro de eso. Porque muchas veces nos enredamos tanto en cronologías. Y yo te podría dar algo exacto de lo que yo pienso y cómo interpreto aquí. Pero lo importante es que Cristo viene. Y tú tienes que estar preparado para esa venida. Estar seguro de que Cristo es tu Señor. ¿Estamos aquí todavía? Miren, yo lo puedo interpretar de esta manera. Este pasaje, yo lo veo así. Jesús toma esas profecías, ¿verdad? La de Daniel. Bueno, 600 años, no sé si puedan poner ahí. Daniel anuncia 600 años antes de Cristo esa profecía, lo que estamos leyendo. Después, Jesús trae más claridad, explica a sus discípulos lo que va a suceder en esos tiempos. Y luego, un tiempito después, sucede la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Y por último lugar, aquí es donde estamos tú y yo, la iglesia, esperando al Rey. Entonces, ese pasaje lo podemos ver en dos direcciones. En cosas que se cumplieron en este tiempo, pero también cosas que estamos esperando la iglesia de hoy que sucedan cuando Cristo venga. Entonces, me encanta porque Dios advierte antes del juicio. Hay algo hermoso en toda la Biblia, antes que todo, ¿verdad? Me encanta porque antes de que viniera el diluvio, Dios envió a Noé. Antes de destruir Sodoma, Dios habló con Abraham y sacó a Lot,
¿Recuerdan? Antes de la destrucción de Jerusalén, Jesús advirtió a sus discípulos. Entonces nuestro Dios no disfruta tomarnos por sorpresa a su pueblo. Él es un buen Padre que nos prepara y nos advierte. ¿Sabes? Quizás Dios también te está advirtiendo sobre ciertas áreas de tu vida. No porque quiera castigarte, sino porque quiere preservarte. Cada advertencia de Dios es una expresión de amor para ti y para mí. En segundo lugar, la prueba revela nuestra confianza, porque los tiempos difíciles revelan, como te decía, dónde está nuestra confianza. Entonces, Jesús describe días muy difíciles, días de tribulación, de dolor, de huida, de angustia. Y uno podría preguntarse, ¿y por qué Dios permite todo eso? Otra vez, porque la prueba revela aquello en lo cual realmente confiamos. Es muy fácil decir que confiamos en Cristo, pero a la hora de la prueba ahí se manifiesta verdaderamente si somos seguidores de Jesucristo. ¿Sabes? El oro no demuestra su pureza cuando está guardada en una caja. La demuestra cuando pasa por el fuego. Así ocurre con nuestra fe. Pedro escribió que la prueba de nuestra fe es más preciosa que el oro. Entonces, créelo, Dios no desperdicia tu sufrimiento ni mi sufrimiento. Lo usa para formar el carácter de sus hijos. En tercer lugar, Dios sigue siendo soberano aún en medio de la tribulación. Aún en los días más oscuros de nuestra vida, Dios sigue siendo soberano. ¿Lo pueden creer? Dios sigue estando en control. Dice el verso 22 de Mateo 24. Estamos en Mateo 24 todavía. Dice, y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, ¿quién controla la duración de los días? Dios. Ni Satanás, ni los gobiernos, ni la maldad. Dios sigue teniendo la última palabra en todo. Qué consuelo es eso, ¿no? Que Dios sigue estando en control. Incluso en medio de la tribulación, el reloj sigue estando en las manos de nuestro Padre Celestial. Escúchame, tal vez alguien aquí en este lugar se siente que está pasando en una prueba tan grande que nunca va a terminar. No sé si te has sentido así o estás sintiendo eso. Recuerda esto, Dios también pone límites al sufrimiento. No es para siempre ese sufrimiento. Hay un límite y Dios sigue estando en control. Nada escapa de su soberanía. Y en cuarto lugar, y con esto voy a ir cerrando, el mayor peligro es el engaño espiritual, como lo mirábamos. Fíjate lo que dice el 23 al 28. Presta atención, dice entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Verso 25, ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, ¿qué dice? No salgáis. O mirad, están los aposentos, no le creáis. El verso 27 dice, porque como en el relámpago, ayúdame a leerlo, que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahora Jesús vuelve el tema que mencionó al principio, de señales, de milagros. ¿Por qué insiste tanto en esto? Porque el enemigo sabe que no siempre va a poder destruir por la fuerza a su iglesia. Muchas veces intenta desviarla. ¿Sabes cómo? Por medio del engaño, por medio de las artimañas que él usa. Vivimos en una generación, escúchame, fascinada por lo espectacular.
Si alguien hace milagros, muchos lo siguen. Si alguien tiene miles de seguidores, pensamos que debe de tener la razón. La verdad, escúchame, no se mide por popularidad. La verdad se mide por su fidelidad a Cristo y a su palabra. Entonces, ¿cómo permanecemos firmes? Pues, número 1, permaneciendo en su palabra. Número 2, desarrollando discernimiento espiritual. Y en tercer lugar, siguiendo la voz del buen pastor. Porque otra vez, no todo lo sobrenatural viene de Dios. ¿Estás de acuerdo? No todo lo sobrenatural viene de Dios. Pero todo lo que viene de Dios siempre estará de acuerdo con su palabra. Ahora, algo que yo puedo ver, algo muy claro, es que el regreso de Cristo no será algo secreto. Jesús dice, si os dicen, está en el desierto, ¿qué dice? No vayáis. Están en los aposentos, no le creáis. ¿Por qué? Porque cuando Cristo venga, no será necesario que alguien lo anuncie. Todo mundo lo sabrá, todos se van a enterar que Jesucristo ha venido. Y me encanta la ilustración que él pone en el verso 27. Dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Qué imagen tan poderosa, ¿no es así? Nadie necesita explicar un relámpago. El relámpago, cuando sale, lo ven todos. Alumbra la oscuridad, ilumina el cielo, todos los perciben. Así será la venida del Señor cuando Él venga. Entonces, la esperanza, escúchame, del creyente no depende de señales escondidas. Nuestra esperanza descansa en una promesa segura. Cristo volverá. Cristo volverá. Y cuando lo haga, no habrá duda, no habrá confusión, no habrá necesidad de que alguien diga, mira, ahí está, ya viene. No, todo ojo le verá. Ya con esto quiero ir cerrando. Imagina que una madre que tiene a su hijo en el ejército está esperando a su hijo con mucha ansia, mucho deseo. Ahora, ella no vive obsesionada con el reloj, pero tampoco deja de esperar a su hijo. Ella prepara la casa, prepara el cuarto de su hijo, para cuando le den la noticia de que su hijo va a volver a casa. Y sabes, así deberíamos de vivir la iglesia. No con ansiedad, ni con indiferencia, sino con una esperanza viva, preparando el corazón para recibir a Cristo. Y bueno, hasta aquí Dios nos ha advertido de los tiempos difíciles. Y yo quiero que anoten ahí, porque vamos a parar, vamos a hacerlo por tiempos este pasaje, porque son pasajes que tienen mucha información y son muy profundos y necesitamos meditarlos pasaje por pasaje para poder entender. Pero la siguiente parte levanta nuestros ojos hacia el momento más glorioso, es lo que vamos a estudiar la semana que viene: el regreso visible del Hijo del Hombre. Entonces yo quiero que hagas un apunte ahí, es donde nos quedamos, que estudies en tu casa. Y sabes, mientras estudiaba todos estos pasajes, me di cuenta de algo muy poderoso. Quiero compartirlo. Jesús nunca quiso que sus discípulos vivieran obsesionados con identificar al anticristo. Más bien quiso que estuviéramos tan cerca del verdadero Cristo que jamás fueran engañados para una falsificación. Entonces tú y yo tenemos que estar cerca de nuestro Señor para que nadie nos engañe y nos haga desviar de su palabra. Te quiero hacer una pregunta el día de hoy. Si Cristo regresara hoy en esta noche, ¿lo recibirías con mucho gozo o con temor? ¿Lo recibirías con esperanza o con temor?
Mientras esperas, ¿estás viviendo para las cosas temporales o para las cosas eternas? Yo quiero animarte para que tú vivas confiado en aquel que te ha llamado a servirle con todo el corazón. Porque la iglesia no espera un acontecimiento, la iglesia espera a una persona, y esa persona es Jesucristo, nuestro Salvador. Y mi deseo es que cuando Él venga nos encuentre listos y preparados para su regreso. ¿Por qué no nos ponemos en pie en esta hora, iglesia? Vamos poniéndonos sobre nuestros pies. Inclina tu rostro por un momento. Vamos orando. Quiero hacerte una invitación. Si tú nunca has entregado tu vida a Cristo, hoy es el día en que tú puedes decir: Señor, ven a mi vida. Tal vez has sido un visitante por mucho tiempo, pero nunca has declarado a Jesucristo como el único Señor sobre tu vida. Hoy es el día que tú puedes hacer eso. Mientras tú tienes vida, tienes esa esperanza de hacerlo. El día de mañana nadie nos asegura si vamos a estar aquí, pero hoy es el día que tú le puedes decir a Cristo: ven a mi corazón, hazme una nueva persona. Si hay alguien que dice: pastor, yo quiero conocer más a Cristo, yo quiero conocer más de Él, yo quiero darte esa oportunidad para que el día de hoy te rindas a Él, lo reconozcas como el Señor y Salvador de tu vida. Inclina tu rostro.